Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 27 de febrero. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Siráside. No confíes en tus riquezas, ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado, y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios, para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande, y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día de juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga.
Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus 2 pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes, y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos llama profundamente a dar frutos buenos, siendo árbol bueno, unidos a Él por el bautismo. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día de llenar nuestro corazón de Dios, de su palabra, pero también del Santísimo Sacramento de la Comunión. Qué pena que muchos se conformen con la palabra. Y la Eucaristía, de lejos, claro, hay que recibirla bien, ¿no? Pero me decía una señora, mire, yo no puedo comulgar porque no estoy casada con el esposo, es que el esposo no quiere porque es un poco cerrado. No, convéncelo, ora por él. Hay que buscar, siempre que se pueda, tener la gracia de la Santa Comunión, hermanos, porque es un fruto del amor de Dios y nos ayuda a dar mejores frutos cristianos. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, como digo, es el domingo, es cada domingo, porque definitivamente no solo nos consuela la palabra de Dios, no solo nos fortalece la palabra de Dios, sino también nos dejamos evaluar. Evaluar es examinar. Pablo dice que la palabra de Dios, es una carta, es como una carta que se escribe en nosotros. Y Santiago dice que es como un espejo en el cual podemos vernos. De modo que no creamos que somos como dice la gente o como nos imaginamos, ¿verdad? Somos como la palabra nos dice. Por eso es un buen elemento de examen. En esta época de pruebas de COVID, había que ver si no tenemos la prueba del mal. Eso nadie le pone atención, ¿eh? Y va creciendo y va progresando. Por eso, hermanos, hoy dice aquí el libro del eclesiástico o Siráside. Recordemos que es un libro que no está en la Biblia evangélica, lo cual es un error muy grave. Cuidado con juzgar a alguien por la apariencia. Es en sus palabras que juzgarás a alguien. Bueno, me decía alguno, es que también hay mucho discurso político o religioso que se lo envuelven a uno, le doran la píldora. Sí, es cierto, hay palabra engañosa. Por eso lo importante es ver la palabra si está unida o no a la vida de una persona. Por eso Jesús en el Evangelio dice, miren hermanos, ciertamente un ciego no puede guiar a otro ciego, es una llamada a la responsabilidad. Un padre de familia que en su casa pide respeto y él no respeta a la esposa, por ejemplo, que pide la responsabilidad y él anda con los amigos como que tuviera 15 años, cuando es una persona mayor de edad que debe ser responsable, alguien que no da ejemplo de trabajo y pide que haya responsabilidad, es un ciego que quiere guiar a otro ciego. Por eso el juicio para los demás es importante que sea un juicio hecho bien. ¿Cómo le dices al otro, mira que te quite la basura del ojo y tú tienes una viga en el tuyo? Una comparación tremenda de Jesús, pero pasa así.
Pasa que nosotros no vemos el propio defecto y vemos y condenamos el defecto ajeno de la manera más cruel, de la manera más absoluta. Por eso Jesús llama al examen, ¿no? Habíamos hablado hablar de juzgar a una persona no por lo que habla, sino por lo que vive. Decía San Pablo VI, hay demasiado predicador, demasiado maestro, lo que faltan son testigos. Y Jesús dice, miren, el árbol se conoce por su fruto. Si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto es malo, es malo. Entonces esto es como un criterio, hermanos, para que nosotros también tengamos presente y examinemos nuestra vida. Eso no lo van a hacer los ángeles. No bajará del cielo una máquina de un hisopado espiritual si tenemos el diablo o no, el pecado o no. Es cada uno que delante de la palabra puede hacerlo. Y es bueno hacerlo, porque no sea que nos haya engañado la soberbia y en el fondo no estemos tan bien como creamos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar acerca, queridos hermanos, de esta palabra que nosotros escuchamos o decimos. Jesús dice en el Evangelio, de lo que habla la boca está lleno el corazón. Sí, alguien puede hablar bien, engañarnos. Este es el siglo de los predicadores. Hay un predicador en cada esquina, pero, hermanos, hay una relación con la vida. Nosotros mismos hablamos y tenemos una vida según lo que predicamos, en casa, con los amigos. Y la segunda pregunta es, ¿no será que somos ciegos queriendo guiar a otros ciegos? Bueno, si sientes realmente que no estás viendo bien, pídele a Dios que te sane. Señor, dame la vista. Señor, que yo vea. Esto es importantísimo. Porque los que tienen responsabilidades como padres, hermanos mayores, como jefes, a veces llevamos con criterios malos, vamos guiando por maldad a la familia. Yo recuerdo una familia que todos los hijitos pues salieron adictos al licor, por lo menos la mayoría de ellos. El padre era un mal ejemplo, un ejemplo fatal, ¿verdad? Y lo malo que ellos terminaron, uno terminó muerto, un incidente de tránsito. Claro, es que estamos guiando mal, guiando con criterios humanos o ni siquiera lo básico de la humanidad. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, al que nos ha invitado a ver bien para poder juzgar bien, y le decimos, oh Cristo, es imposible que podamos tener un juicio bueno si no pasa por nosotros mismos antes de condenar al otro. Oh Cristo, danos tu Espíritu Santo, para que nuestro juicio no sea llevado por la soberbia, por la envidia, por el rencor, sino digamos la palabra justa que tenemos que decir. Y que nuestras palabras, Señor, se acompañen de nuestras obras como un árbol bueno que dé fruto bueno siempre. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 91 dice, qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Hace muchos años conocí a una persona muy sencilla y muy contenta. Llegaba siempre a la iglesia, era una señora, como digo, de cierta edad, y siempre se ponía a dar gracias a Dios. Y no es que era una persona que tenía muchos favores de la vida, le había ido mal, por así decirlo, pero siempre daba gracias a Dios. Dar gracias a Dios es señal de sabiduría, es señal de humildad y es señal también de certeza cristiana. Porque realmente hay quien tiene mucho menos o está en una situación peor, darle gracias al Señor. Eso es básico para poder después juzgar a los demás. El que tiene un corazón agradecido, tiene un corazón sabio que puede guiar a los demás a dar gracias al Señor. Entremos en el silencio de la contemplación diciendo una vez más, qué bueno es darte gracias, Señor.
Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. Primero, no juzgar de apariencias. Ustedes saben que el mundo es un mundo de desilusión, de frustración, ¿no? Es que fulano había prometido, pero no lo hizo. Es que sutano dijo, pero no lo hizo. Confiemos en Dios. También hay que confiar en las personas, claro que sí. ¿Qué nos queda sino confiar en otros? Pero tener siempre ese cuidado de ver que la vida vaya en relación con la palabra. Porque no nos dejemos llevar de discursos, predicaciones, sermones y demás panegíricos. Y claro, la palabra. Y un día perdemos la fe en todo, hasta en la palabra. En segundo lugar, nosotros también recordemos que tenemos que ser guías y tenemos que ser jueces. Antes de juzgar al otro, examínate. Y quien es perfecto, claro, ¿no? Pero pídele perdón a Dios de tu propia flaqueza para poder acompañar al otro. Y recuerda que no es los piropos que te digan, la fama que tengas, son los frutos de tu vida lo que dice si eres árbol bueno o árbol malo. Y si alguno está siendo árbol malo, pide por él. No solamente lo critiques. Es que criticamos tan fácilmente, ¿no? Y nunca hemos cruzado la calle para decirle, hermano, enmienda tu camino. O ni siquiera oramos por él. Que todo sea posible por intercesión de María Santísima, la Madre de la Iglesia, la mujer sabia, y también nutriéndole del Santísimo Sacramento, por lo que decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.